Buenas noches, amigos. Nos encontramos nuevamente en nuestro programa Diálogos Divinos. Nos encontramos nuevamente con el doctor Salvador Tomasini. Hola, Mabel. ¿Qué tal? Alejandra, buenas. Y con nuestra amiga Alejandra López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? ¿Cómo está, doctor? Bien, bien. Gracias. Y su servidora, Mabel Escalona. Bueno, quedaron algunas preguntas pendientes, doctor, en el programa pasado. Y nos dice Aide Bejarano. En el programa 84, Fundamento 5, en el minuto 2:24, nos enseñan sobre el intercambio de vida entre Jesús y Luisa y hablan de la comunión de acción, donde Luisa repara, corrige, crea con Jesús sobre las almas favorecidas por el obrar de Jesús. La pregunta es, ¿Jesús borda? ¿Escribe con las manos de Luisa también? Sí, o sea, se trata de... Es un intercambio de vida. Entonces, ahora lo que el alma hace en la divina voluntad es lo que Jesús lo hace junto con ella, y lo que Jesús hace, el alma lo hace junto con Jesús. En el sentido de que siendo la divina voluntad la que lleva a cabo todas las obras, entonces en donde entra la divina voluntad, todo lo creado tiene que participar en ese acto. ¿Sí? Lógicamente Jesús participa de los actos de Luisa y Luisa participa de los actos de Jesús. ¿Sí? Así que es afirmativo lo que dice Aiden. Ok. Y Gloria Luz Martínez nos dice, bendiciones en la divina voluntad. ¿Mis pensamientos amargos pueden ser batalla con el demonio? En términos generales, sí. O sea, ¿qué es un pensamiento amargo? O sea, algo que me causa, no sé, dolor, algo que me causa un recuerdo de un suceso, ¿cómo diríamos? Negativo en mi vida, de algo que no debería de haber pasado según nosotros. Y si es algo que fue pecaminoso, en ese momento lo que estamos haciendo es dudando de la misericordia de Dios y del perdón de Dios si es que fue confesado. Si este recuerdo no es pecaminoso, simplemente es el dolor por lo que pasó, o sea, el recordarlo, el traerlo a la memoria, es un estar reviviendo nuestros actos, pero desde nuestra voluntad. Por lo tanto, podríamos considerar como una reflexión personal que le dice Jesús a Luisa, que las reflexiones personales no entran en la divina voluntad, o también un ardid del enemigo de estárselo recordando para recordarle lo difícil, lo doloroso que fue, en fin, y que eso le dificulte el pensar o el entrar en esta comunión con la divina voluntad. Así que sí, podríamos ponerlo como quizá parte de este ataque, ¿no?, del demonio. Así es. Son dos, ¿verdad? Nada más. Sí. Pues yo espero que hayan quedado pues contestadas, que se haya aclarado esto. Y ahora vamos a continuar con nuestro tema. Yo creo que este sería como ojalá que sea el último programa sobre fundamentos. Estamos hablando de los fundamentos del vivir en la divina voluntad y estamos enfocando todo este inicio de vida en esta voluntad, pero en Luisa. Lo hemos hablado de que no solo es ahora en Luisa, sino que también se debe de reflejar en nosotros. O sea, son como los mismos pasos, el abandono, el desapego, en fin, la destrucción del yo. Es una escuela a la que hemos estado asistiendo. El ataque del demonio, que es en donde nos quedamos. Ya vimos qué es lo que Jesús opina sobre esta lucha que debe entablar el alma y que la debe entablar sola. Eso ya lo comentamos la vez pasada. También comentamos el modo como Jesús le enseña a Luisa cómo derrotar al demonio.
o sea, cómo vencerlo para salir victoriosa y poder tener una virtud en donde ella creía perder. Ella iba a hacerse poseedora de una virtud. El ataque del demonio fue muy duro para Luisa. Fueron un poco más de 3 años lo que ella estuvo con esta vejación. Y no solo era de pensamientos, no solo era en el interior de ella, ese rechazo a Jesús, ese sentirse mal, ese tener el temor de condenarse, y el demonio infundiéndole pensamientos de suicidio, pensamientos de odio hacia Jesús, en que veía una imagen de él y la rompía, veía un rosario y lo despedazaba. Sino también fue físico, o sea, la golpeaba, y a veces Luisa narra que la jalaban de los pies y que en el suelo se abría un hoyo y veía las llamas del infierno y los demonios queriendo arrastrarla hacia este lugar. Entonces el sufrimiento de Luisa fue tremendo, ¿no? Junto con eso la tentaban también al deseo de no recibir la comunión. A veces por odio y a veces por la cosa que decía, no eres digna de que este Dios que tanto te ama y tú tan mala, en fin. Así que fue una batalla que de veras fue para ella tremenda. Perdón. Y después de este estado, después de esta lucha, es cuando ella empieza a su habitual estado, a perder los sentidos. Jesús le va a ir explicando poco a poco los porqués y para qué, ¿no? Pero sobre todo que Luisa es escogida como alma víctima. O sea, en ese momento Jesús le empieza a comunicar que va a ser un alma víctima. Y esto sí vamos a tratar de leerlo en los escritos para que se vaya viendo el proceso y los porqués y los cómo. Jesús le va diciendo a Luisa que por favor esto también es para el alma que vive en la divina voluntad. O sea, necesitamos entender que el alma que vive en la divina voluntad se convierte automáticamente en alma víctima, ¿sí? A ver, Mabe, sí. Ok, tantito nada más una pregunta que nos está haciendo ahorita Abril. Dice, ¿cómo podemos fortalecernos en las pruebas para derrotar al demonio a la luz de la divina voluntad? Y en el marco de la Cuaresma y de los 40 días en el desierto. Bueno, habíamos hablado en el programa anterior, o sea, yo le pediría que viera el programa anterior, porque ahí hablamos de todo lo que Jesús le va recomendando a Luisa, pero sobre todo el no prestarles atención, el despreciarlos. Le dice Jesús a Luisa que los desprecie, que los tome como si fueran hormigas, o sea, porque en realidad no pueden nada contra ella. Que no se aparte nunca de lo que tiene que hacer, o sea, de sus acostumbradas rutinas de meditación, de pensamiento y sobre todo de oración. La oración es como el fundamento para poder derrotar al demonio. Así que va poco a poco y sobre todo le da la seguridad de que el demonio nunca la podrá tentar más allá de sus fuerzas. Le dice y le asegura que todas las potencias diabólicas juntas no pueden nada contra un alma decidida a enfrentarlos y a vencerlos. Que eso es lo que el demonio más teme de todo, y en cuanto vea un alma decidida, el demonio se va. En fin, son varias formas, pero yo diría que la forma más práctica es no hacerle caso. O sea, a veces los pensamientos que nos infunde son muy, muy repetitivos y muy fuertes, pero tanta fuerza tiene el demonio sobre nosotros como fuerza tienen nuestras miserias. Entonces hay que entender que el demonio me va a tentar, pero a través de mis miserias. ¿Qué tan grande es mi miseria? Es qué tan fuerte va a ser el ataque del demonio.
Pero si son mis miserias, quiere decir que yo las puedo vencer. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora sí, continúa. Ok. Bueno, comenzamos. Luisa es escogida como víctima. Confesores. Y dice Jesús en el 105. Ven a ofrecerte ante la divina justicia como víctima de reparación por las ofensas que se hacen y por la conversión de los pecadores, que a ojos cerrados beben en la fuente envenenada del pecado. Un inmenso campo se abre ante ti de sufrimientos, sí, pero también de gracias. Yo no te dejaré más. Vendré en ti a sufrir todo lo que me hacen los hombres, haciéndote participar de mis penas. Como ayuda y consuelo te doy a mi madre. Esto es importante porque vamos a situarnos. La segunda persona de la Trinidad toma carne y se convierte en el órgano sufriente de Dios, ¿no? O sea, es sobre de quien recaen todas las culpas de toda la humanidad y es sobre quien recaen todos los castigos y todos los sufrimientos que la divinidad le aplica, porque debería de aplicárnoslo a nosotros, pero Él lo toma como propio para vivirlo Él. Y sobre todo al final de su vida es el que sufre la pasión que le da el hombre, ¿sí? Cuando Él muere y resucita, está un tiempo aquí, luego asciende al cielo, su humanidad ya es totalmente ajena al sufrimiento. Entonces, el Verbo Eterno busca nuevas humanidades en las cuales poder seguir sufriendo para poder seguir llevando a cabo la obra redentora. Y para eso son las almas víctimas. Jesús le dice a Luisa que si hubieran pasado 10 minutos, en el mundo, en que no hubiera habido un alma víctima, Él hubiera acabado con todo. Así que es necesaria la presencia de almas que, por amor, se ofrezcan a sufrir y a sufrir lo que Jesús sufrió. Aquí Jesús se lo dice a Luisa, le dice, yo vendré a sufrir en ti, soy yo el que va a sufrir, ¿sí? Pero voy a sufrirlo en ti. Y como consuelo le da a su madre, a María Santísima, ¿no? Para que la sostenga, para que la ayude, o sea, en esta etapa. Lo mismo es para el alma que llega a vivir en la divina voluntad. O sea, quizá no en la forma tan cruenta como lo vivió Luisa, pero sí entender que el solo hecho de vivir en la divina voluntad es una cruz, y es la cruz más terrible que existe. ¿Sí? Aquí Perla Oladio precisamente está preguntando si estamos en este proceso de vivir en la divina voluntad, o sea que todavía no hacemos vida, de todos modos somos almas víctimas. Sí, claro. O sea, en la medida, el alma víctima es cuando se sufre el martirio, y el martirio de darle muerte al acto de mi voluntad puede ser en un solo acto, o en 2 o en 3, aunque después se interrumpa, pero ya quedó como un acto de sufrimiento. Claro, Dios quisiera que esto se llevara a cabo, pero en forma continua, para formar una vida completa de victimado. ¿Sí? Y Maydim pide ejemplos de miserias en el ser humano. La gula, la envidia, la lujuria, en fin. ¿Alguna otra? No, pues ¿incluiríamos los pecados capitales en esto? Podríamos poner los pecados capitales en esto. O sea, ¿qué es una miseria? Es algo que, bueno, hay que entenderlo. Jesús, al momento de que crea al hombre, le pone en su interior la materia prima para ser un hombre virtuoso. Y la materia prima para la virtud siempre es lo contrario, es la miseria. Nadie puede decir que es obediente si no existe en él el germen de la desobediencia. Nadie puede decir que es tolerante si no existe en él el germen de la intolerancia.
Si alguien dijera yo soy casto, pero no tiene en su interior el estímulo de la libidine, pues perdón, pero podrá ser lo que sea, pero casto no, porque no ha vencido. Entonces, miseria es todo aquello que nos lleva hacia el mal, pero que Jesús quisiera que lo usáramos para edificar una virtud en nosotros. Podría ser también los vicios físicos como el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción. Bueno, es como una ramificación. De alguna manera serían como los efectos de nuestras miserias, ¿no? En fin, todo lo que sea negativo lo podríamos tomar como miseria y es en lo que deberíamos de centrarnos para luchar contra ello. Y dice Leonor, y cuando el ataque del enemigo está en los hijos, se resisten a orar, les molesta la sugerencia de acudir a misa, la reconciliación con Dios, a veces hasta verme en oración. ¿Qué hacer? Bueno, es que aquí depende de la edad de los hijos, o sea, y de la educación que hayan recibido los hijos. Si a los hijos los hemos educado en este ambiente de entrega a Dios, de reconocimiento de la divinidad, de oración, de cumplir con los deberes de ser católico, el hijo va a responder, o sea, no hay problema, porque el hijo imita las acciones de los padres, pero siempre es si los padres lo hacen. No se trata de decirle haz y yo no, sino es en familia. Si el hijo es pequeño, bueno, pues se le puede llevar por ahí y el hijo va a crecer dentro de este ambiente. Si al hijo no se le educó en este ambiente y se le dejó crecer y llega a la adolescencia o a la preadolescencia y se le empieza a querer poner estas normas, lo más probable es que el hijo se rebele y entonces empiece una lucha entre los padres y los hijos. Que una lucha en la cual hay que hablar, hay que tratar de convencer, pero sobre todo con el ejemplo. Estamos viviendo en un momento muy difícil en cuanto a educación, porque se está educando a los jóvenes para exactamente lo contrario de las normas del catolicismo. Se le está llevando a este momento de, ¿cómo diríamos?, de liberación total. Una liberación que no es el ejercer la libertad, sino el ejercer lo que se llama el libertinaje. O sea, llevar o poner todas nuestras miserias como punto final de la acción de ellas, como si realmente formaran parte de mi naturaleza, no como materia prima, sino como esencia. Entonces, si yo tengo la lujuria en mí y no la tomo como materia prima para poder poner la castidad en mí, lo lógico voy a decir, es que esto es mi naturaleza. Este soy yo y lo debo llevar a cabo para poder realizarme. Sobre todo que estamos viviendo en un mundo donde la realización, entre comillas, es el punto culminante. Pero es la realización de mi ser humano sin tomar en cuenta la parte espiritual. No sé, o sea, entonces es hablar, es tratar de convencer, dar el ejemplo y sobre todo empezar a ponerlo todo en manos de Dios, porque Dios es el que puede actuar en el interior de la criatura. Si se vive en la divina voluntad, por favor, esto que se tome con mucha calma. Si se vive en la divina voluntad, entonces la mejor forma de ayudar al mundo, y entre ellos a mis próximos, que serían mis hijos, mi esposa, mi esposo, padres, en fin, es vivir en la divina voluntad. Porque entonces todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús logró por nosotros, nos lo da como nuestro. Y de esa manera podemos repetir todo lo que Jesús hizo, multiplicarlo, por lo tanto hacer fuerza doble a las personas para convertirse,
Pero también podemos usar, por ejemplo, la sangre de Jesús para bañar a las personas, para que sientan ese amor de Jesús en ellos y que se suscite un movimiento de conversión. Ese movimiento en el cual la persona, sin saber ni de dónde, ni cómo, ni a qué horas, pero empieza un cuestionamiento en su interior que lo lleva a entender que algo le hace falta. Y ese algo que le hace falta lo encontrará tarde o temprano en Dios. Así que el solo hecho de vivir en la divina voluntad es la mejor fuerza que se le puede hacer a alguien para que regrese. Junto con eso, Jesús nos hace varias promesas, entre ellas, al alma que viva en la divina voluntad le concederé las más estrepitosas conversiones. O sea, probablemente la conversión sea en el hijo, en el esposo, en el padre, en fin, en alguien. Y también nos promete que al alma que vive en la divina voluntad ninguno de los suyos se condenará, se perderá. Y yo creo que esto es una tranquilidad, ¿sí? Porque a final de cuentas lo que importa es que el alma de mi hijo, de mi padre, de mi esposa no se pierda. Pero también eso es a nivel universal, el bien universal, ¿verdad? Porque no nada más abarca a nuestros parientes, sino a toda la humanidad y de todos los tiempos. Así es. Pero en este caso la pregunta que es referida a los hijos, bueno, esta es la manera, ¿cómo sería el punto culminante, ¿no? Y pedir el reino para ellos. O sea, porque cuando se vive en la divina voluntad, las peticiones se terminan. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que pedir, el alma lo tiene todo y puede disponer de ello. Pero el problema es que existe una voluntad que es libre a la que no se le puede imponer. Entonces lo que le pedimos al Señor es que les dé su reino. Que lo que estamos pidiéndole es que venga ese movimiento de conversión del que hablábamos hace un momento y que en ese instante Dios les dé el conocimiento de este reino, porque una vez entrando a leer, a entender lo que está aquí, la persona sola se volcará, ¿sí? en la divina voluntad y cambiará totalmente, ¿no? Además, ese sufrimiento pues se puede tomar como algo querido por Dios. Entonces, en el momento en el que lo estamos viviendo junto con Jesús, pues podemos generar ese acto para todo, pues toda la creación desde el principio. Así es. O sea, repitiendo lo que Jesús hizo. Sí, pero ya como pues poseedores de esa verdad. Así es. Y Maydin dice, para luchar contra esas miserias que vamos viendo en nosotros, ¿es válido ofrecer las horas de la pasión para fortalecernos en esta lucha o ya no debemos poner intenciones personales? Bueno, es que las horas de la pasión, Jesús dice que al alma que las haga con sus mismas intenciones, o sea, con las intenciones de Jesús. ¿Cuáles son las intenciones de Jesús? Las vamos a encontrar en la lectura de las horas de la pasión, o sea, no necesitamos imaginarnos. Y entender que son, como decía ahorita Alejandra, son universales, no son particulares. Yo puedo ofrecerla por determinada persona, pero de ahí se va a extender a toda la humanidad. Entonces, o sea, de alguna manera, las horas de la pasión podrían significar un momento en donde sería como la forma, la manera de llevar a cabo todo esto. Bueno, entonces continuamos con esto. Entonces Jesús, quien quiere venir a sufrir en el alma, quiere una nueva humanidad donde seguir sufriendo, ¿no? Y continuamos con la lectura. Ahí termina la 105. Ahí termina la 105. Y luego viene una parte en donde Jesús le habla a Luisa, o sea, sobre el sufrimiento, ¿no? Si nos quieres leer, por favor. En el párrafo 116 le dice Jesús a Luisa, lo que quiero de ti,
es que te abandones como muerta entre mis brazos. Hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. Esto es con mucha calma. No debemos afligirnos por lo que nos pase, por lo que Jesús nos comunique, por lo que está pasando en el exterior. Digamos, no me debo afligir por lo que está pasando con mis hijos, ¿sí? Porque entonces lo que está pasando es que estoy haciendo reflexiones personales. Y Jesús nos dice que la reflexión personal encorva al alma, porque hace que se fije en sí misma. Por lo tanto, debemos de estar total y absolutamente ajenos a esto. Lo vemos, pero lo vemos en forma general. Y en ese momento abandonarnos como muertos en los brazos de Jesús, ¿sí? Y luego dice algo que es precioso. En tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. Exacto. ¿Qué nos está diciendo? No te preocupes. No te fijes en lo que opinan, en lo que dicen o en lo que hacen. Porque esa es una de las cosas que también turba mucho al alma, ¿no, doctor? Claro. O sea, los comentarios externos o las inquietudes de otras almas. Uh-huh. O sea, finalmente también es como un querer sacar al alma de este ambiente. Uh-huh. Uh-huh. Por eso, ¿y eso qué sería? Reflexiones personales. Reflexiones personales, exactamente. Eso de abandonarse como muerto es difícil. Bueno, piensa uno, ¿cómo hace un muerto? Pues un muerto no hace nada. Si lo pellizcas, no repela, no grita, no llora. No, igual así si nos pasa algo, no hay que repelar, gritar, llorar, rezongar, rebelarse tampoco. Un muerto no hace nada, le hagan lo que le hagan, ¿no? Sí. Aunque venga de Dios lo que le hagan al muerto. Pues es que está confiando en Dios más allá de lo que esté viviendo en el momento, ¿no? O sea, sabe que Jesús va a hacer lo que tenga que hacer para el bien de cada alma. Uh-huh. O sea, de verdad que Él puede más que cualquiera Claro. de nosotros. Claro. Pero el punto es ese, o sea, no te fijes, ¿sí? Uh-huh. Porque ese fijarte, eso impide lo que yo quiero hacer sobre de ti. Y si lo que yo quiero hacer sobre de ti es que repitas mi vida para que ayudes a toda la humanidad, lo que estás haciendo es impedir que tus actos ayuden a la humanidad. Y luego seguimos. Luego dice, ¿no quieres fiarte de mí? ¿No sabes cuánto te amo y que todo lo que permito, o por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien, y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado para el cual la he elegido? Ahí dice que Él es el que también provoca nuestros malestares. Uh-huh. Uh-huh. O sea, todo lo que permito, esto es importante, todo lo que el demonio puede hacer, en el fondo lleva el permiso de Dios. Y si lleva el permiso de Dios es para el bien del alma, nunca para el mal. Así que todo lo grave, todo lo que pueda suceder, lleva siempre un punto final que es el bien del alma. Si nos fijamos en nosotros, nos fijamos en los cómo, en los porqués, en los a qué horas, lo que va a pasar es que el mundo nos absorbe y nos vamos a hundir. Nos pasaría lo que le pasó a Pedro cuando Jesús le dice, ven a caminar sobre el agua. O sea, de primera intención, el impulso es sí, Señor, y se arroja. Nosotros también, o sea, nos arrojamos en este mar embravecido a caminar sobre el agua, pero es tan fuerte el oleaje, el viento, que nos disturba, nos quita de la mente la confianza en Dios, nos quita de la mente esa seguridad en Él, y es cuando nos hundimos. Entonces es un esfuerzo inmenso de fe, de confianza, de amor hacia Él,
de no disturbarnos para nada y de centrarnos en Él para que Él pueda seguir actuando. ¿Sí? Por eso le dice siempre atenta. Así es, siempre atenta, ¿no? Dice, por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí y dejándome obrar libremente. Si en cambio quieres hacer lo contrario, perderás tiempo y llegarás a lo opuesto de lo que quiero hacer de ti. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio. Sé benigna y dócil con todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Aquí refiriéndonos a los hijos. O sea, ahí está. Es perfecto. No llegues a un conflicto. Usa un profundo silencio, sé benigno, sé dócil. ¿Sí? Y haz que tu vida y todos tus actos, todo lo que hagas, ofrécemelos para reparar mi justicia, porque mi justicia se ve irritada por los actos de los hijos. Entonces estamos reparando no solo por todo el mundo, sino por aquellas personas que nos están pudiendo en el interior. ¿De acuerdo? Sí. Así que necesitamos tener esto, o sea, como seguridad, que en la reparación que hagamos, es la reparación que va a ser necesaria para reparar por lo que nuestros hijos están haciendo. Y dice Maydin, ante esos comentarios negativos de gente externa o lo que hacen los demás, ¿debemos rehacer esos actos o qué hacer? Pues sí, realmente tenemos que rehacer los actos negativos que las personas nos hacen pasar. Casi siempre son agresiones verbales, ¿verdad? Así es. O golpes. O también una profunda no comprenden lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Entonces también les gustaría que reaccionáramos de la misma forma. Exacto. Entonces, pues a veces existe esa confusión en las demás almas, ¿no? Así es. O sea, entonces, bueno, pues es. Bueno. Dice Marta Luceli, escuchando se ve fácil, pero qué difícil es hacer que la loca de la casa esté como muerta. Ese es mi luchar con esa loca. De todos, ¿eh? Tienes toda la razón. Sí. Porque la loca no se aplaca con nada. Sí. O sea, bueno, sí se aplaca, perdón, pero cuesta mucho trabajo porque es un actuar continuo de pensamientos, de cosas que me turban o que me llevan al problema en donde estoy. Y esto en muchas ocasiones es provocado por el mismo demonio. O sea, el demonio pone mi atención, la pone en el problema y me excita el problema. ¿Sí? Claro. Entonces es necesario entenderlo, pero siempre. ¿Cuál es la forma que Jesús nos recomienda para esto? El humillarnos y sentirnos merecedores de esta situación que estamos pasando. Merecedores de no poder poner la atención total en Jesús, en Dios, y de vernos disturbados. Tenemos que humillarnos, tenemos que reconocernos como merecedores de esto, ofrecer este sufrimiento de esa loca que está continuamente actuando en mí, ofrecerlo como un martirio para reparar a Jesús. Y encomendarnos a nuestra Madre Santísima, que ella es la que nos va a guiar en este camino de la divina voluntad. Así que este sería como el medio, ¿no? Cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, definitivamente. Y pues lo único que le podemos decir es adelante. Siga. Adelante, siga y verá como poco a poco Jesús va a ir poniendo de lo suyo y esto se va a ir quitando. Esa loca se va a volver cuerda. Sí, menos loca.
Así es. Y Anita Barista dice que ¿qué diferencia hay entre unir y ofrecer nuestros actos? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo? ¿El sufrir? Entre unir y ofrecer nuestros actos. Bueno, unirlos es unirlos a Jesús, unirlos a los sufrimientos de Él, y si los estoy uniendo, se los estoy ofreciendo, o sea, prácticamente es lo mismo. No podría yo unir mis actos a los actos de Jesús si no tengo una intención. ¿Qué intención podría yo tener? Si es una intención de simplemente decir yo voy a hacer lo que Él hace, perdón, pero sería una intención como de soberbia. Y eso me impediría el estar viviendo en la divina voluntad. Si yo uno mis actos a los de Él para tratar de remediar o tratar de mitigar un poco el dolor de Él, entonces estoy haciendo lo necesario para repararlo. Así que yo diría que es lo mismo. Dice Alfonso, ¿podemos ver la desobediencia de los hijos como que Jesús nos quiere compartir lo que sufre con la desobediencia de las criaturas? Bueno, debemos ver en la desobediencia de los hijos, no debemos tomarlo como del hijo hacia mí, sino debemos tomar ese dolor y ese sufrimiento como lo que la criatura, no nada más el hijo, sino la criatura en general, desobedece a Jesús. Que el primero de ellos pues fue Adán. Así es. Uh-huh. Entonces es un vivir la experiencia de los sufrimientos de Jesús. Y yo creo que cada experiencia, doctor, si nos quitamos del centro, o sea, me refiero, me lo están haciendo a mí, puedo entender más a Dios, ¿no? Lo que ha vivido, lo que está sufriendo constantemente. O sea, porque en el momento en el que hago ese sufrimiento mío y personal, se queda ahí. O sea, entonces es por eso que todo lo que vamos a vivir a partir de ahora, pues son regalos de Jesús, o sea, nos está compartiendo su vida. Así es. O sea, ya llegar a este punto es llegar a entender exactamente qué está pasando. Ya no tomarlo como mío, puesto que mi voluntad ya no está obrando. Entonces, todos los problemas que me lleguen, todas las cosas agradables o desagradables que me lleguen, ya no es a mí, sino es participación de todo lo que le llega a Jesús por medio de toda la humanidad. Entonces voy a agradecer a Jesús por las cosas malas que me están llegando, por la semejanza que me está dando de su vida y sobre todo no solo por la semejanza, sino por la oportunidad de convivirlo junto con Él y de llevar a cabo junto con Él los actos y las acciones que el sufrimiento de Él tuvieron. Uh-huh. O sea, me está participando incluso de los efectos de su sufrimiento. Lo mismo es si me participa de la parte buena, de las alegrías, del gusto, de ver a su criatura unirse a Él. Y entonces no es algo que me llegue a mí como mío, sino debo agradecerle también a Jesús que me permita vivir aquello junto con Él por todo lo que las almas buenas, santas, le hacen llegar. ¿Sí? O sea que es toda una participación de vida total. Bueno, continuamos. Jesús le dice algo a Luisa que es para animarla en el sufrimiento, ¿sí? O sea, es un llevarla por el camino de decirle, mira, todo lo que vas a sufrir, o sea, tiene un motivo, ¿sí? Uh-huh. Tiene un motivo. Y eso nos lo dice Jesús en el número 123 de los escritos. Así es. A ver si nos quieren leer, por favor. Le dice, ¿no sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? ¡Wow! Esto es algo que es importantísimo. Ya San Pablo nos decía que en un alma se puede ver si hay predisposición a salvarse o a condenarse, dependiendo de cómo aceptaba la cruz. Sí. ¿Sí? Y esto se repite a través del Evangelio, donde Jesús nos habla de toma tu cruz y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y ahora aquí nos dice que es los más bellos regalos.
que puede darle a las almas que ama. Son las cruces y penas. Por eso es que muchos dicen, ay Señor, ya no me ames. O sea, en términos generales es tremendo, ¿no? Pero a todos nos ama, entonces todos tenemos cruces. Claro, así es. Sí, nada más que, bueno, una cruz puede también iluminar la inteligencia, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces... No puede. Debe. Bueno, tiene ese efecto en la criatura. Así es. Entonces esa cruz va haciendo, pues, que la criatura desee más ese sufrimiento porque Jesús se lo está compartiendo, lo está viviendo en ella y tiene un beneficio, ¿no? Uh-huh. O sea, que es, pues, salvar a una criatura, crear otra criatura, no sé, todas las acciones que tiene Todo Dios. lo que hace Él. Uh-huh. A ver, seguimos. Tú eres niña aún en el camino de la cruz, por eso te sientes demasiado débil. Cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso apóyate en mí. Repósate, porque así adquirirás fuerza. Este es como no podría yo decir advertencia, porque advertencia se oye como algo, es el aviso de Jesús, es la noticia de que todo lo que sea sufrimiento es un regalo que Jesús le está haciendo. Así que deberíamos de sentirnos agraciados cada vez que hay algún motivo de sufrimiento, porque eso sabemos total y absolutamente que es un regalo de Dios. Que si lo sabemos usar, son monedas para la vida eterna. Son monedas para desarrollar en nosotros la vida de Jesús y que de alguna manera nos van a llevar a esa igualdad con Él. Si lo rechazo, definitivo estoy rechazando esa igualdad y esa posibilidad de llegar a estar en las mismas condiciones. ¿Sí? En fin, Luisa sigue con todo un mundo de sufrimientos. La dejan, o sea, cuando ella entra en este momento de su habitual estado, desgraciadamente la familia pues no lo entiende, o sea, no sabe lo que está pasando. Llaman médicos, la ven, piensan que es problema psicológico, que Luisa está mal. Y le recetan cosas tremendas, ¿no? Como son enemas de agua helada, en fin, baños con agua fría, en fin. Pero pues nada de esto da resultado, solamente cuando hay el sacerdote que mandan llamar y el sacerdote le da como la obediencia de que aquello se calme y entonces Luisa se recobra. Está en este ínter cuando se suscita una epidemia de cólera ahí en Corato. Y entonces Jesús le pide que se ofrezca como víctima, que le diga al sacerdote que sí se puede ofrecer como víctima y que si lo hace, él quitará el cólera. El sacerdote le dice que sí, o sea que no hay problema, se ofrece como víctima, entra en sufrimiento y a los 3 días se retira el cólera, ¿sí? O sea, queda totalmente sin efecto ya esto. Después viene una instrucción que es perfecta que le da Jesús a Luisa en todos los sufrimientos, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer, de que Jesús da regalos de sufrimiento. Y eso está en el número 139. En el 124 nos saltamos. Sí, pero... Bueno, 139. Jesús le dice en el 139, no te aflijas por esto. Yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y si me place. Si Él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti, así que haré con los demás. ¿De qué temes entonces? Amada mía, mientras tú tengas tu mirada puesta, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra, y no la mantengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo.
sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso quiero que con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solamente a mí. Esto es una instrucción de veras, en verdad, enorme. O sea, generalmente cuando tenemos alguna dificultad, algún problema, siempre estamos tratando de analizar los porqués. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo resolverlo? Y por eso le dice, mientras tú tengas tu mirada puesta ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa y ahora en otra, que se pose en lo que está sucediendo en tal persona o lo que está sucediendo en esta otra persona o lo que está sucediendo en ti misma. O sea, no podrás caminar el camino del cielo porque te apartas tu mirada de mí. ¿Cuál es el camino del cielo? Ver nada más a Jesús, directamente a Él, ¿no? Así es. Y la instrucción de Jesús, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. O sea, no te fijes en qué cruz, no te fijes en qué problema tengas. Tú tómala, súfrela y sígueme. Y muchas veces estamos atentos a lo que está pasando al mundo, no nada más a lo que nos pasa alrededor, sino también lo que va más allá de las fronteras de nuestro país. Y estamos preocupados, atentos a ver qué va a pasar o cómo se va a resolver tal problema. Y nos aleja la mirada de Dios. Así es. Estamos atentos a todo menos a Él. ¿Sí? Estamos totalmente perdiendo los límites de nuestra vida y nos estamos extendiendo a todo, cuando que nuestra vista en Jesús nos podría extender en todo. Como participación. Como participación, o sea, Jesús vivió, sufrió, murió a nombre de toda la familia humana. Jesús tomó sobre de él los sufrimientos de toda la familia humana, los vivió en sí mismo, los redimió en sí mismo. Por lo tanto, si yo quiero abarcar todo lo que Él abarcó, no me puedo salir de Él, porque mi voluntad humana no alcanza a abarcarlo todo. Y sobre todo no tiene la potencia de llevarlo a cabo. Tiene la potencia de poder tener intenciones, pero no de llevarlo a la acción. Si yo aparentemente me distraigo de todo, me abstraigo de todo y me fijo solo en Jesús, parece que no me importa nada. Pero es al revés. Pero en realidad es cuando me está importando todo, porque estoy en Jesús y en Él estoy abarcando a todo. Y ya no me preocupo por lo que hay aquí o lo que hay acá o lo que hay acá, sino me preocupo en repetir lo que Jesús hizo, y Él lo hizo para todos. Así que en ese momento estamos extendiéndonos a toda la historia de la familia humana. ¿Sí? Maravilloso. Parece como muy facilito, pero así es. Entonces, no podrás caminar libremente el camino del cielo. Siempre te irás tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Y luego, con santa indiferencia. ¿Qué es santa indiferencia? No es el no me importa. No, sino es un confío plenamente. Eso, me abandono totalmente en ti, que tú sabes lo que estás haciendo, tú estás actuando a nombre de todos, yo simplemente me pongo en ti para darte el amor de toda la humanidad, repararte y hacer junto contigo lo que tú haces. ¿Sí? Hacer lo que Él hace y olvidarme de aparentemente de todo, ¿no? Dice, con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solamente a mí. Es el camino del cielo. Así es, esa es la vida del cielo, ¿no? En fin, después de esto, Jesús, sucede una guerra entre África e Italia, y Jesús le vuelve a pedir que se ofrezca como víctima. Y ese ofrecerse como víctima le dice por un corto tiempo,
Luisa pensaba que era, pues, igual que en la otra ocasión, por unos días, alguna semana, en fin. Va y le pide el permiso al sacerdote de si se puede ofrecer, y diciéndole que Jesús le había prometido que evitaría que en esa guerra hubiera algún trastorno, algún efecto negativo para alguna de las dos naciones. Entonces el sacerdote le dice que sí. Luisa se ofrece víctima y empieza realmente ya ese momento de el habitual estado de Luisa, en donde Luisa ya no se recobra si no es por la obediencia del sacerdote. A veces la llegan a dejar hasta 18 días sin atenderla, y los sacerdotes que le mandan llamar no quieren ir, o sea, se rehúsan a ir, hasta que por fin va el sacerdote, le da la obediencia, vuelve en sus 5 sentidos, y ahí empieza algo que es el sufrimiento mayor que Luisa ha tenido en su vida, que es el depender de la obediencia del sacerdote para recobrar los sentidos. Algo que Luisa le pidió a Jesús que tratara que no se lo impusiera, pero Jesús no le hace caso, ¿no? Jesús sigue con su plan y adelante, o sea, no hay forma de que pueda evitar aquello. Y le empieza a dar nuevas reglas de vida. Nuevas reglas de vida, en donde en el número 168 nos va diciendo qué es lo que quiere realmente de ella. Uh-huh. A ver si lo podemos leer. Dice, y continuó diciéndome, quiero de ti perfecta conformidad a mi voluntad, de tal modo de deshacer tu voluntad en la mía, desapego absoluto de toda cosa, tanto que todo lo que es tierra quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre, que da horror al solo mirarlo. Por eso, y esto porque las cosas terrenas, aunque no se tuviera apego a ellas, solo con tenerlas en torno y mirarlas, ensombrecen las cosas celestiales e impiden realizar ese místico desposorio que te he prometido. Esto necesitamos meditarlo con la conformidad a su voluntad, de manera de que la voluntad humana quede totalmente uniformada a la voluntad divina, ¿no? Que se pierdan los actos de esa voluntad humana. Pero lo que sigue es un desapego absoluto de todo lo que es tierra. A veces pensamos que el desapego es simplemente no desear, no estar dependiendo de las cosas del mundo o de las personas del mundo. Sin embargo, Jesús aquí le da algo que es tremendo y que para nosotros podría significar un verdadero problema llevarlo a cabo. Las cosas del mundo, con solo tenerlas alrededor, aunque no se tenga apego a ellas, manchan el alma. A ver, otra vez. Vamos a leerlo otra vez. Dice, quiero que todas las cosas, todo lo que es tierra, quiero que sea tenido por ti como estiércol y podredumbre que da horror al solo mirarlo. Y esto porque las cosas terrenas, aunque no se tuviera apego a ellas, solamente con tenerlas en torno y mirarlas, ensombrecen las cosas celestiales e impiden realizar ese místico desposorio que te he prometido. Jesús le había dicho a Luisa que iban a llevar a cabo ese desposorio, esa unión con ella, ya en forma, es como si fuera un casamiento, en una manera total, en que ya no hubiera posible separación entre los dos. Entonces, a ese desposorio es al que se refiere, pero le está diciendo que ni siquiera tenga las cosas alrededor. No sé. Para Luisa era un poco más fácil que para nosotros. Claro, porque Luisa vivía aislada, o sea, como alma víctima en su cama,
y solamente tenía su recámara y el sacerdote que llegaba a decir la misa, a darle la comunión y sus labores de enseñanza a las niñas en el tejer. Pero en realidad sí es, para el alma que vive fuera, esto es tremendo. Que no necesariamente debemos como de decir quiero aislarme para ya no ver, sino no sentir atracción por nada, ¿no? Y quizá la forma ideal de poder hacer esto es, en todo lo creado refulgen los atributos divinos. En todo lo creado hay un amor, hay un valor y hay un oficio que Dios ha puesto en todas las cosas creadas para nosotros. Y sabemos también por palabras de Jesús que es su voluntad la que se quedó en las cosas creadas para traernos el amor y traernos el oficio que la cosa contiene en sí misma para el ser humano. ¿Qué pasaría si yo me dedico, si yo me esfuerzo en ver en todo lo creado ese amor, ese oficio y ese valor que Dios ha puesto en ello para mí? Y ver a la divina voluntad en todo lo creado que me viene a traer así directo todo eso y que me lo quiere dar directo a mí. Forzosamente las cosas creadas desaparecen. Se quitan los apegos. Bueno, los apegos sí ya se quitaron, pero ahora ya ni siquiera las tengo alrededor. Es que realmente en el momento en el que ponemos la parte espiritual, inmediatamente se quita ese vacío que tiene la criatura, ¿no? Entonces deja de buscar lo material por lo material, sino que está recibiendo todo el amor de Dios en cada cosa. Entonces ya no siente como ese movimiento de querer más, ¿no? Y además de sentir a lo mejor esa insatisfacción, ¿no? Por así decirlo, y dejar a Dios fuera. O sea, al contrario, al reconocerlo, estamos viviendo a Dios en las cosas creadas. Así es. Yo veo una cosa creada sin Dios y me atrae. O sea, es casi forzoso, porque son cosas que nos pertenecen. Pero si yo en esa cosa creada pongo el amor, el valor y el oficio que Dios puso en ellas para mí, y veo en la cosa creada no a la cosa, sino todo lo que Dios puso, y veo a la divina voluntad que me lo trae, la cosa creada ya no está en torno a mí. Y ya me atrae Dios, no la cosa creada. Y entonces vivo en el cielo, porque vivo rodeado por Dios, porque Dios está en todo mi alrededor, porque Dios ha creado todo, y entonces yo voy a estar viviendo prácticamente sumergido en Dios, no en lo creado. ¿Sí se entiende? Esto sí es como digno, bueno, todo, pero se puede meditar mucho, ¿no? Porque precisamente alguna vez en un ejercicio me puse a pensar, bueno, y la ropa pues tiene el oficio también de quitar el frío, ¿no? Entonces Dios está recibiendo el calor, el amor, la protección, o sea, todo te está amando, ¿no? A tu alrededor. En tu ropa te está amando Dios. Son cosas creadas. Todo lo que existe es creado por Dios. Transformado por el hombre, sí, pero creado por Dios. El hombre no ha creado ni una sola molécula de nada. Así que todo lo que existe es creado por Dios y creado para nosotros. Toda la ropa que traes, en la silla en donde estás sentada, la comida que comemos, el vehículo en el que nos transportamos, todos los paisajes que vemos, el aire, el mar, el cielo, todo tiene esa característica, un valor, un amor y un oficio. Si yo vivo viendo todo esto, lo que estoy viviendo es vida de cielo. En el cielo se vive de Dios. Y nosotros aquí estamos viviendo de Dios, de la parte visible, del efecto de lo que Dios es. Lo malo es que nos aficionamos a las cosas creadas y perdemos de vista la parte divina. Y entonces la cosa creada, que fue creada para que Dios me amara y yo lo amara a través de ella, se vuelve un
un instrumento para rechazar a Dios. Y en esas cosas tan pequeñas, pues finalmente estamos lastimando a Jesús, ¿no? En no Así es. reconocer Sí. que Dios las creó para un Jesús en cada En criatura. cada criatura, así es. Muy bien. Y le sigue diciendo Jesús, además quiero que así como yo fui pobre, también me imites en la pobreza. Debes considerarte en esta cama como una pobrecita. Los pobres se contentan con lo que tienen y me agradecen primero a mí y luego a sus benefactores. Así tú, conténtate con lo que te es dado, sin pedir ni esto ni aquello, porque podría ser un estorbo en tu mente y con santa indiferencia, sin pensar si eso te haría bien o mal, sométete a la voluntad de los demás. Wow, esto es el acabose. Sométete. O sea, Qué palabrota. quiero que seas pobre, ¿sí? Pobre no en el sentido material, sino en el sentido espiritual. Todo lo que tengas, agradécemelo a mí. No se lo agradezcas a tu trabajo, no se lo agradezcas a un benefactor, no se lo agradezcas a tu tío, a tu tía, ¿sí? Ujú. Agradécemelo a mí. Y luego, que ese es el punto, conténtate con lo que te es dado. Dios ha determinado desde toda la eternidad lo que cada uno de nosotros va a tener. Yo puedo negarme a eso y puedo actuar para tener más, ¿sí? Y a lo mejor sí lo logro. Pero aquí Jesús me dice, olvídate de eso porque eso te aparta la mente de mí. Cuando tienes ese estímulo, esa motivación de tener más, en ese momento estás dejándome a un lado. Así que conténtate con esto porque todo lo que puedas estar pensando es un estorbo en tu mente. Y luego, con santa indiferencia, van 2 veces que lo dice, con santa indiferencia, sin pensar si esto te hace bien o te hace mal, sométete a la voluntad de los demás. No quiere decir un sometimiento, ¿cómo diríamos? Incondicional. ¿Y de resignación? No, porque la resignación es virtud. Okay. Sino sométete a la voluntad de los demás, o sea, viendo en esa voluntad de los demás lo que yo permito que te hagan. Lo que yo permito que tú tengas para tu bien. Porque si es una mortificación, a través de eso te quiero purificar. En fin, son lineamientos que Jesús le va dando a Luisa y que nosotros debemos tomar como para nosotros en la forma general, porque es la entrada a este reino, ¿no? Así que prácticamente estas instrucciones de vida son para todos. Además, Jesús también se sometió. En las horas de la pasión, Él dice que Él permitía que sus verdugos le hicieran tal o cual humillación o golpe. Uh-huh. Igual lo hace con nosotros. Permite o no permite que nos hagan las cosas, las criaturas. Así es. Además es como quedarse solo con Dios, porque yo he escuchado personas que dicen, bueno, lo acepto de Dios, pero no de las criaturas, ¿no? Entonces es irnos quedando solo con Jesús. Así es. Uh-huh. Jesús le agrega y le dice, todo lo que es terreno, todo debes quitarlo, no solo de tu corazón, sino también de tu cuerpo. Tú no puedes entender cuán dañino es y qué impedimentos son a mi amor, aún las más mínimas sombras terrenas. Y esto se lo dice porque Luisa tenía un anillo donde estaba un crucifijo. Y entonces Luisa dice que Jesús llegaba y se le quedaba viendo al anillo. Entonces un día Luisa comprende que a lo mejor quiere Jesús que se lo quite. Le dice, oye, ¿quieres que me quite esto? Y le dice, sí, y yo te voy a dar un anillo mucho mejor. Y entonces Luisa le dice, oye, pero es que eres tú. Dijo, sí, pero quítatelo. Eso es humano. Yo te voy a dar un anillo mejor. Y es cuando le dice esto, ¿no? Todo lo que es terreno, todo te lo debes quitar. No solo de tu corazón, sino también de tu cuerpo.
En fin, creo que este es como el punto, ¿cómo diríamos?, culminante de estas acciones de Jesús. Luego se lleva a cabo el desposorio místico, después se corrobora ese desposorio en el cielo, y a partir de ahí empieza ya prácticamente la vida de Luisa en la Divina Voluntad, o aprendiendo primero las virtudes y después ir instruyéndola a través de la Divina Voluntad. Y aquí esto es todo lo que nosotros deberíamos de tener como normas, como lo que tenemos que dar para poder entrar en este ámbito de la Divina Voluntad. Con esto creo que hemos dado o hemos intentado dar un panorama muy general sobre los fundamentos para vivir en esta voluntad. Yo espero que se interesen en este libro 1, que lo leamos con mucho detenimiento para ir entendiendo y comprendiendo mucho más de lo que hemos tratado como de explicar ahorita, que lo que hemos dicho es nada en comparación con lo que está escrito. Léanlo con calma, medítenlo, y este es el precio del boleto para entrar a vivir en este ambiente. Una vez pagado, las cosas cada vez irán siendo más sencillas, porque Jesús nos va a ir revelando todas estas maravillas de su voluntad, que servirán como un imán para atraparme con él y no dejarme salir ya de este ambiente, e incluso llegar a desear enormemente, no importa lo que sufra, vivir en él. ¿Sí? Pues amigos, yo creo que con esto damos por terminado nuestro programa de fundamentos. Se alargó un poco más de lo que hubiéramos querido, pero creo que valió la pena, ¿no? Y pues no sé, a ver, Alejandra, ¿qué nos quiere decir Alejandra? No, solo que como ahorita les comentamos, lamentamos no haber contestado todas sus preguntas, que les agradecemos que las hagan, sus comentarios, sus felicitaciones, todas las preguntas que queden pendientes van a ser aclaradas en el programa del miércoles de Verdades Divinas. Así es, ninguna se va a quedar sin contestación. Sí, ahorita por el tiempo, que sí ya se venía el tiempo encima y tenemos que terminar el tema, por eso es. Y pues ya saben, todo con santa indiferencia. Muy bien. ¿Aún la lectura? No, esa no, esa atentos. Bueno. Hasta luego, amigos. Nos vemos la próxima.